Estamos aquí, como ya comenté en otro video, tratando de pensar qué podemos hacer los jóvenes, qué puede hacer la dirigencia joven en este contexto de crisis global. Habíamos reflexionado acerca de la importancia de insistir en algunas medidas de prevención, de información. Creemos que podemos tomar un rol un poco más activo, más allá de insistir en esto de cumplir la cuarentena y quedarse en casa, transmitiendo información confiable y fidedigna. Por eso hemos pedido que nos acompañe el doctor Julio Pusterla, que actualmente se encuentra en Alemania transitando un posgrado. Él es doctor en química, ha sido becario del CONICET y docente universitario, y bueno, se encuentra ahí en una zona que es muy interesante para reflexionar y ha estudiado acerca de lo que es este virus. También nos acompaña el doctor Octavio Arce. Él es médico, es especialista en virus emergentes y de alto riesgo, y tiene a cargo un sector del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, una zona roja de España, donde están combatiendo este virus, bueno, a brazo partido. Para nosotros es un orgullo tenerlos a dos jóvenes profesionales, científicos de Córdoba y del país, que bueno, están haciendo este aporte no solo para donde están residiendo ahora, sino para toda la humanidad y también para Córdoba. En este contexto, queríamos hacerles algunas preguntas que nos han ido llegando vía redes sociales, vía mail, vía WhatsApp. También comentamos que el caso de Octavio, del doctor Arce, no ha podido estar en cámara porque ha tenido alguna sintomatología que lo hace estar aislado, y bueno, hemos preferido hacerlo de este modo. Para empezar, Julio, ¿cómo está la situación en Alemania? Entiendo que no han decretado la cuarentena. ¿Cómo se está viviendo en aquella zona de Alemania? Bueno, buenas tardes Javier y Octavio. Sí, yo estoy en una ciudad pequeña que está a 15 minutos de la ciudad de Frankfurt. Alemania no ha llegado efectivamente a decretar una cuarentena total. Inicialmente aquí hubo un brote bastante centralizado o acotado a una región de Alemania en el oeste, fundamentalmente en la ciudad de Heinsberg, que es muy cerquita de la ciudad, por ejemplo, de Colonia o de Düsseldorf, en uno de los estados más poblados de Alemania. A partir de ahí empezó el brote bastante fuertemente y se trasladó ahora fundamentalmente en centros, en la región de Bavaria, que es donde está la ciudad de Múnich, que es una de las más importantes, la segunda más importante de Alemania, si se quiere, junto con Hamburgo y Berlín, ¿no? Hoy Alemania está en una situación casi de bloqueo, pero no con una cuarentena, por ejemplo, como hoy tiene Argentina, o como tiene Italia o España. No está prohibido salir a la calle, la gente puede salir, pero la mayoría de los negocios, excepto los de artículos esenciales, como farmacias y supermercados, están cerrados en su gran mayoría. Y bueno, básicamente sí, está permitido salir a la calle, aquí la gente sale mucho, en general entrena mucho, eso se sigue viendo, la gente sale a caminar, a correr, a pasear a sus animales, eso se sigue viendo, hay poca gente de todas maneras, pero no hay una situación de cuarentena, como en los otros países. Muy bien. Y doctor Arce, Octavio, ¿cómo se está viviendo en Madrid? Sabemos que es bastante complicada la situación allá. Bueno, buenas tardes, Julio, buenos días, Javier. Aquí en España efectivamente sí que se ha establecido una cuarentena. Llevamos una semana desde el decreto del estado de alarma por parte del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, lo cual incluye, entre otras cosas, las restricciones de las libertades para la circulación, excepto en algunas situaciones puntuales como son la compra de productos de primera necesidad o productos farmacéuticos, o aquellas personas que aún tengan que trabajar, entre las que nos incluimos el personal sanitario y algunas otras profesiones esenciales. En España, a día de hoy, actualizado hace aproximadamente 3 horas, se han registrado 28.700 casos, de los cuales casi el 40% se centran en la Comunidad de Madrid,
y 1.800 fallecidos prácticamente a día de hoy. La verdad es que la situación es compleja y se está intentando trabajar a la máxima capacidad prácticamente, ya llegando a un punto de saturación para controlar la expansión del brote, tratar de aplanar la curva como se ha mencionado tantas veces. La circulación ha bajado muchísimo, pocas veces habíamos visto tan vacías las calles de una ciudad con tanta vida al aire libre, tanta vida social como es Madrid, pero esperemos que estas medidas logren controlar un poco el brote y darnos tiempo para que el sistema de salud no se colapse. Muy bien. Una pregunta para los dos, para el caso de Julio. Tengo entendido que Alemania ha tenido porcentualmente una mortalidad más baja que el resto del mundo. ¿Existe una explicación para esta cuestión? ¿Se está estudiando el tema? Y pregunta para Octavio acerca de cuáles son los índices de mortalidad, si hay una segmentación vía etaria, qué cifras se están manejando y cuáles son los criterios para establecer esas cifras, porque entiendo que no todo el mundo está siendo analizado, entonces depende de ese factor también. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, sí, como bien decís, Javier, aquí en Alemania ha habido una tasa de mortalidad baja. Efectivamente hay casos, todavía menos que en España e Italia, aunque Alemania es el país más poblado de Europa. Se registraban hasta hace unas horas que chequeé más de 23.000 casos, es decir, bastantes menos que en España, pero apenas 93 muertes. Es decir, si lo comparamos con las 1.800 que decía recién Octavio, todavía no se ha llegado a las 100 muertes en Alemania, ¿no? Que es bastante llamativo. No hay una explicación única a esto que está pasando. Digamos, lo primero que yo te diría es que aquí en Alemania todas las medidas todas las decisiones que se toman respecto a este virus y a esta pandemia salen de manera unificada de un instituto nacional, que es el Instituto de Virología Robert Koch, por lo tanto es bastante ordenado y metódico el sistema de toma de decisiones. Para que nos demos una idea, aquí la primera comisión, el primer grupo de seguimiento de lo que en ese momento era apenas un brote en China, apareció o se creó la primera comisión el día 6 de enero, cuando los diarios, yo creo que ningún diario de habla hispana todavía hablaba del brote en China, aquí ya se estaba siguiendo. Entonces lo que se deduce o lo que se puede decir ahora es que en principio aquí se empezaron a testear mucho antes el brote, por lo tanto las muertes. Si uno toma, por ejemplo, Italia, desde los primeros casos confirmados hasta las primeras muertes pasaron apenas 7 días. En cambio en Alemania pasaron 20 días. Eso quiere decir que se empezó, digamos, Alemania empezó a testear desde mucho antes. De todas maneras, si esta fuese la única causa por la que la letalidad hoy es del 0,4%, es bajísima si lo comparamos con el 6% de España, 8% de Italia, es menor inclusive que en Corea del Sur, que es del orden del 1,1%. Si fuese solo eso, una cuestión de tiempo, uno esperaría que la mortalidad en los próximos días aumente, algo que podría efectivamente pasar, pero no parecería ser el único factor, y uno no espera en principio que la mortalidad alcance los niveles de otros países. Otro factor es el tema de la edad. Aquí en Alemania se está dando el caso de que hay más infectados en la población, si se quiere, adulta, no tan grande. El promedio aquí es de 50 años, a diferencia de Italia, donde ese promedio de los infectados es mayor a 60 años. Eso puede hacer que, bueno, obviamente en las edades más bajas hay menos porcentaje de muertes. La razón por la cual hay más infectados entre la gente más joven no es clara, pero porque la pirámide poblacional es similar a la de Italia, pero podría ser el hecho de que tal vez cuestiones culturales, de cómo se vinculan los jóvenes con la población adulta. En fin, no es claro, pero lo concreto es que hay más infectados jóvenes que en los otros países, por lo tanto, eso sería otro factor
que colabora para que la mortalidad no sea tan alta. Y por último, la cantidad de tests que se hacen. Alemania tiene la capacidad de realizar hasta 4.000 tests por millón de habitantes, lo que implica que, bueno, la cobertura y la cantidad de casos que se registran, que se documentan, es mucho más alta, lo que por supuesto hace disminuir el porcentaje de mortalidad respecto a otros países. Si lo comparamos con España, creo que España tiene una capacidad bastante menor de la cantidad de test que pueda realizar. Alemania tiene un porcentaje, una cantidad mayor para realizar. Esos serían algunos de los factores que se tienen en cuenta. De todas maneras, se han tomado medidas más restrictivas en los últimos días porque el número de casos tiende a ir aumentando y, por supuesto, también las muertes, ¿no? O sea, no se están dejando estar tampoco. Efectivamente, como bien dice Julio, el caso de Alemania nos está intrigando a todos. De hecho, las autoridades españolas ya se han contactado con sus homólogos de Alemania para saber cuál es la causa o intentar saber cuál es la causa de esa baja mortalidad. Creemos fundamentalmente que influye la gran cantidad de test que está realizando el país teutón, sobre todo entre población con síntomas más leves. Y luego, por supuesto, ese porcentaje de gente más joven afectada por la enfermedad, en la cual es un grupo donde la mortalidad en todos los estudios que existen hasta ahora es menor que en la población mayor. Aquí en España, desde luego, y lo mismo se ha visto en Italia o en China, la población mayor de 70 años y fundamentalmente aquellos mayores de 80 años son aquellos que tienen una mortalidad muy alta. Desde luego, el salto en las cifras de mortalidad entre las personas menores de 65, 70 años a las que son mayores de esa edad es notorio. A partir de los 70 años la mortalidad llega hasta un 8%, mientras que a partir de los 80 hasta un 15% de mortalidad, y por debajo de esas edades, por ejemplo, grupos entre 30 y 40 años, la mortalidad es del 0,2, 0,3%, es mucho más baja, y eso puede explicar que España, que tiene una población bastante envejecida, de hecho una de las más longevas del mundo y de la Unión Europea, puede tener esas cifras de mortalidad algo mayores también. Octavio, como te consultaba, vos te has configurado en los últimos días una voz autorizada aquí en Argentina por la gran difusión que han dado los medios de comunicación de tu voz, de tu palabra. Por eso decía que era importante. ¿Cuál es tu opinión acerca de si es un error que los jóvenes piensen que esta enfermedad, que este virus no los alcanza, justamente por esto que hablábamos de que tiene una mortalidad más grande en personas mayores, pero que esto no significa que los jóvenes sean inmunes a este virus ni que deban dejar de cumplir la normativa de la cuarentena, por ejemplo? Por supuesto que la baja mortalidad en jóvenes no quita que las personas de cualquier edad sean susceptibles a la enfermedad, incluso sin querer alarmar tampoco, pero para que la gente tome conciencia de la gravedad de la situación, debo de decir que personas tan jóvenes como de 40 años, 38, 40 años de edad, han tenido que ir a terapia intensiva en mi hospital por cuadros de dificultad respiratoria severa por coronavirus, e incluso bebés de 5 meses de edad también en esa situación por esta enfermedad. Por lo tanto, primero la gente joven, por su propia seguridad, desde luego, por su propia salud, pero también por un sentido de solidaridad hacia el resto de la comunidad, de la gente mayor, la gente con enfermedades crónicas, debe ser tan estricta como la gente mayor a la hora de cumplir la cuarentena. Es muy importante las medidas estas de aislamiento poblacional, es muy importante que se cumpla. Me parece que nunca está de más hacer hincapié en esto, porque todavía aquí en Argentina lo que se ve es que hay un grupo de irresponsables que no han dado entidad suficiente. Tal vez será después motivo de analizar por qué tenemos esta relación tan tensa con la autoridad, con esta anomia boba, como se dice, que no nos permite darnos cuenta de la importancia de la cuarentena. Hay que insistir con esto. Voy a trasladar algunas de las preguntas que nos llegaron desde redes sociales. Julio,
¿Se sabe cuáles son las características de este virus, cómo nació? Y una pregunta que me parece muy interesante, ¿cómo sabemos cuándo lo hemos derrotado? Cuando ya esté levantada la cuarentena, cuando lo decida el Estado, o cuándo podemos empezar a percibir que esta pandemia ha sido derrotada. A ver, el virus es un virus, los coronavirus en general, que es un tipo particular de virus que contienen ARN, a diferencia de otros virus que tienen ADN en su interior. Los coronavirus suelen, digamos, vivir, entre comillas, o suelen formar parte de ciertos animales que los pueden tener consigo. El murciélago, como se ha mencionado mucho en los últimos tiempos, es uno de los animales que es capaz de soportar o vivir con muchos virus por diferentes características que ha desarrollado en su organismo. De hecho, se cree que también virus que han sido muy relevantes en las últimas décadas, bueno, el primer coronavirus que se conoció, que fue aquel que generó el SARS en el año 2003, también era un tipo de coronavirus que se cree que partió de murciélagos, el virus Nipah, el virus MERS, que fue también bastante acotado, pero muy letal, del año 2010 hacia aquí. ¿Qué es lo que pasa? Este virus está en estos animales, pero de alguna manera tiene que pasar al ser humano. Eso todavía no está claro, no se sabe exactamente cómo ocurrió. Si a través de alguna mutación que ha hecho que este virus, en fin, pueda ser incorporado por los humanos o a través de algún vector intermedio, otro animal, como se mencionó una serpiente, un pangolín, pero bueno, lo concreto es que el virus ha llegado y hoy en día tiene unas características tales que puede unirse a receptores de células huésped en seres humanos, por lo tanto, por eso se ha ocasionado esta pandemia, ¿no? Esto, bueno, nos alerta sobre la necesidad, creo yo, de restringir este tipo de mercados donde circulan tanta venta de animales salvajes, de estas características. Creo que es un tema que debe ser considerado. En cuanto al virus, rápidamente en sí, es un virus grande que hace que un virus que tiene proteínas, glicoproteínas. La ventaja tal vez de este virus es que en cuanto a su transmisión, que sabemos que se transmite por gotas respiratorias, de saliva, por ejemplo, cuando uno habla, como es un virus muy pesado, muy grande, al 1,20 m más o menos cae, por lo tanto, con una distancia más o menos de 2 metros con la persona infectada, en principio uno estaría seguro, pero eso hace, el hecho de que sea un virus bastante grande, que pueda permanecer en superficies durante algún tiempo. Por ejemplo, se ha chequeado que se mantiene activo en superficies de acero inoxidable o plástico hasta 3 días, lo que hace que hay que tener mucho cuidado, porque si uno toma contacto, más allá de que el virus no se transmite por piel, pero si uno toma contacto con estas superficies donde el virus puede haber quedado y después esa mano entra en contacto con la boca, con los ojos o la nariz, que es la forma en la cual el virus ingresa al cuerpo humano, tenemos que tener cuidado. Por eso se alerta tanto sobre el lavado de manos, ¿no? Y bueno, en cuanto a tu segunda parte, en principio, como es un virus de ARN, lo positivo es que cuando este virus, digamos, es derrotado o el cuerpo humano lo derrota, se va, no permanece como huésped en el cuerpo humano como para poder rebrotar con otros virus, como el virus del herpes, por ejemplo, o el virus de la varicela, sino que se va y nos genera los anticuerpos de ese virus. Decir cuándo esto va a ser derrotado es difícil porque uno en principio aspira a mesetar la curva de casos ahora, pero no se descarta que de acá en los meses posteriores puedan resurgir algunos brotes. Por lo tanto, va a haber que prestar atención en los próximos meses de qué es lo que sucede y cómo se va desarrollando en los diferentes países, ¿no? La misma pregunta para Octavio. Él ve las características de este virus y también para complementar si existe hoy alguna medicación o con qué se está tratando, con qué protocolo se está tratando los casos de infectados, por lo menos allá en el hospital. Bueno, efectivamente, con respecto a las características del virus, yo creo que lo que ha dicho el doctor Pusterla es más que completo y
suficiente. Efectivamente, el hecho de que sea un virus de ARN le permite tener una tasa de mutaciones más frecuente que los virus de ADN, y esto le permite adaptarse con más facilidad a distintas especies. Son virus generalmente de origen animal, pero normalmente esta capacidad de mutar les ha permitido adaptarse a los receptores humanos y por lo tanto pasar la barrera de las especies, como se denomina, e infectar al hombre. Efectivamente, virus como el SARS, el MERS, incluso el ébola, se supone que tienen un origen a partir de los murciélagos y generalmente a través de un huésped intermediario, como puede ser en el caso de ébola los monos, o en el caso de SARS-CoV-2, que es el actual responsable de esta epidemia. Se ha mencionado al pangolino o a las serpientes como posibles huéspedes intermediarios, terminan de adquirir esas mutaciones que les faltan para poder infectar a los humanos. Vencer la epidemia es un concepto difícil de establecer. Actualmente estamos trabajando en intentar contenerla o al menos mitigar las consecuencias que tiene, disminuyendo la tasa de incremento del número de casos. Probablemente hay muchísimas hipótesis. El virus SARS, por ejemplo, que es de la misma familia que el SARS-CoV-2, desapareció completamente tras causar unas 800, 900 muertes aproximadamente. Eso podría pasar, no se sabe bien. Otra posibilidad es que el virus quede circulando en una tasa mucho más baja y que cada invierno pueda haber nuevos casos, aunque es cierto que a medida que la gente pueda adquirir inmunidad o se desarrolle una vacuna, estas epidemias deberían ser menos graves año tras año. Pero bueno, se está trabajando y esperemos que se logre contener y disminuir al máximo el número de casos. En lo que respecta a los tratamientos, al menos en mi hospital y en gran parte de los hospitales de España, en los pacientes internados se están aplicando fundamentalmente dos tratamientos. Uno de ellos es la hidroxicloroquina, un fármaco que se utiliza normalmente contra la malaria y también en algunas formas de artritis. Y otro de ellos es un medicamento originalmente utilizado para tratar el HIV, que se llama lopinavir, ritonavir, que se está utilizando en la mayoría de los pacientes hospitalizados. Y luego tenemos otras opciones, tocilizumab, remdesivir, entre otros, para pacientes más graves, sobre todo aquellos que requieren de estar en una terapia intensiva. Es difícil decir cuál es la efectividad de estos fármacos porque todavía los ensayos clínicos en este contexto de pandemia son complicados de hacer y pueden tener algunas fallas metodológicas, pero parece que estas opciones estarían ofreciendo cierta mejoría con respecto al tratamiento solo de los síntomas, como puede ser el paracetamol, los aerosoles para mejorar la respiración, entre otros. Es decir, están en una fase experimental por lo nuevo que es este virus, hasta tanto no se consiga la vacuna. Efectivamente, son todos medicamentos de uso experimental. De hecho, hay que pedir una autorización a los pacientes para poder administrar estos tratamientos porque son fármacos que se han diseñado originalmente para otras enfermedades y no tienen grandes ensayos clínicos que permitan demostrar con certeza su efectividad. Son todos datos muy incipientes de pequeñas series de casos, de 30, 40, 50 pacientes que han publicado en distintos países y que parece que son optimistas, pero que todavía falta mucho por conocer para poder establecer una recomendación clara y, digamos, permanente para el uso de estos tratamientos. Octavio, y con respecto al protocolo, por ejemplo, una persona que siente síntomas, se acerca a alguna de las guardias de la clínica, del hospital, y esos síntomas lo hacen como un caso posible. ¿Cómo continúa su vida cotidiana? Es decir, el paciente o el ciudadano que llega con esta sintomatología, ¿cuáles son los pasos subsiguientes? Bueno, primero que nada hay que acotar que en España estamos en una fase de transmisión comunitaria, es decir, que casi cualquier persona con síntomas respiratorios y fiebre puede ser considerado un caso sospechoso de coronavirus. Esto de momento es distinto a lo que pasa en Argentina, donde la transmisión es fundamentalmente importada y asociada a contacto estrecho con otros casos positivos, pero aquí lo que se está recomendando es en personas jóvenes con cuadros leves, es decir,
un poco de fiebre, tos, pero que no tenga dificultad para respirar, ni síntomas muy severos, se está solicitando a la población que por favor no acuda al hospital para evitar saturar los servicios de urgencia, sino que llame un número de teléfono. Ese número de teléfono es de los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid, y se les dan una serie de recomendaciones de tratamiento y medidas que tienen que seguir en casa para poder cumplir un aislamiento domiciliario, y luego se intenta, dependiendo de la disponibilidad, porque la verdad que estamos en un punto de bastante demanda, se intenta mandar a alguien a casa para que le realice una toma de muestra para hacer la detección del virus. Se está recomendando que los pacientes permanezcan haciendo este aislamiento domiciliario por lo menos 2 semanas desde que se recuperan, es decir, 2 semanas desde que ya no tienen síntomas de la enfermedad. Otra de las preguntas recurrentes que hemos recibido en las redes sociales es acerca de las medidas de prevención. Y preguntaban cuál es la diferencia, si es que existe alguna, o cuál es más recomendado, si lavarse las manos, que es una de las recomendaciones, con agua y con jabón, si hacerlo con alcohol. Nos han llegado curiosamente varias preguntas acerca de si es lo mismo el alcohol en gel que el alcohol líquido común. Julio, ¿vos qué nos podés decir? Bien, el lavado de manos es fundamental porque va a ser la manera en que nosotros tenemos de inactivar o de matar, entre comillas, al virus, ¿está? Y la verdad es que se ha generado bastante confusión con ese tema. Algunos vivos han tratado de explotar esta idea de que el alcohol en gel tal vez es más útil que el jabón, y en realidad eso no es cierto. El jabón es una herramienta sumamente potente que nosotros tenemos, que tal vez como lo usamos todos los días, uno no considera que tal vez pueda ser tan efectivo, pero la realidad es que los jabones y los detergentes, a nivel de lo que son los microorganismos, son sumamente efectivos porque tienen una capacidad de destruir las membranas y las glicoproteínas que tienen los virus, ¿tá? Los virus básicamente son una estructura que tiene el ácido ribonucleico con una cápside, una membrana plasmática y proteínas o glicoproteínas puntualmente tiene este virus que básicamente son las encargadas de generar el contacto con el receptor de la célula huésped, en este caso en los seres humanos. Los jabones tienen una estructura química tal que rompen, pueden, digamos, disolver estas glicoproteínas y también las membranas de los virus. Por lo tanto, perfectamente los inactivan. Es vital que nos lavemos las manos después de entrar en contacto con distintas superficies donde el virus puede estar. Y el jabón es más que suficiente. Secarse después lo mejor con alguna servilleta que uno pueda descartar, tal vez evitar el uso de toallas que contacte sistemáticamente la misma toalla, sino ir descartando. Es la mejor forma y la más barata, si se quiere, de mantener en este caso la higiene y poder inactivar el virus. El alcohol en gel, por supuesto, también es efectivo. Si uno lo usa, alcohol al 60 o 70%, es exactamente lo mismo. Si hablamos de una solución acuosa de alcohol o alcohol en gel, no hay diferencias con eso. Pero lo concreto es que no se tomen el trabajo de gastar un dineral comprando alcohol en gel cuando con el jabón perfectamente solucionamos ese problema. Eso es lo que tiene que quedar claro, que es lo mismo, o por lo menos que es tan eficiente una cosa como otra, ¿no? Exactamente, inclusive te diría, si uno tiene que hasta ser un poquito más detallista, es hasta mejor, porque abusar del alcohol en gel en mano puede hasta eliminar algo de flora bacteriana que sirve para prevenir algunas enfermedades. Por lo tanto, hasta te diría que es mejor inclusive el jabón que el alcohol en gel. O sea que lávense bien las manos sistemáticamente después y tengan una solución o preparen una solución de agua y jabón para spray, para poder, digamos, usar sobre distintas superficies, y con eso está más que bien para prevenir y para desactivar, digamos, la accionar de este virus. Siguiendo con las preguntas que nos llegaron, y sobre las medidas de precaución. Te he escuchado, Octavio, decir que el tema de los barbijos
son más para proteger, para no contagiar que para no contagiarse. A su vez estamos viendo últimamente que se están enseñando a hacer unos barbijos caseros o solidarios. ¿Tienen la misma efectividad que el N95? ¿No la tienen? ¿Son necesarios? ¿Cuándo son necesarios? A ver, lo primero que tengo que decir es que hay un consenso a nivel mundial de todos los expertos en este tema de que para la población general y sin síntomas, el uso de barbijo, de mascarilla, como se dice acá en España, no aporta ninguna ventaja a las medidas convencionales que habíamos mencionado, el lavado de manos, el distanciamiento de 2 metros con respecto a personas que puedan tener síntomas, y luego la higiene de tos utilizando pañuelos descartables o el pliegue del codo a la hora de toser o estornudar, por ejemplo. Esto es porque las mascarillas son elementos fundamentales, sobre todo en contacto estrecho y cercano con personas enfermas, pero no tan así en caso de contactos casuales como puede ser el contacto que puede tener la comunidad general entre ellos. Luego, por supuesto, sí sería recomendable que una persona con síntomas respiratorios la utilice, pero lo más importante es que esa persona no salga de casa, más que utilice una mascarilla quirúrgica. Las mascarillas caseras tienen un problema y es que no están testadas, no se le realizan los controles de calidad necesarios como para saber si esas mascarillas tienen algún tipo de eficacia. Por lo tanto, las recomendaciones que uno puede hacer son totalmente nulas porque no sabemos qué capacidad de filtro tienen, qué tamaño de partículas pueden filtrar. Por lo tanto, yo recomendaría que realmente, si hay necesidad de usar mascarilla, es decir, gente que por algún motivo tenga que salir pero tenga síntomas, que sea una mascarilla industrial, y si no, directamente mejor no utilizar nada, porque la verdad Siempre que no mejor no sabemos cuál es salir. la capacidad. Eso es, eso Siempre, es. siempre mejor no salir. Yendo un poco a algo que ha llamado la atención aquí en Argentina, un Marcelo Tinelli se ha ido a Esquel a pasar la cuarentena y ha hecho algunas declaraciones con respecto a que esto estaría enmarcado en una guerra bacteriológica. Hasta donde tengo entendido, un virus. ¿Qué opinan de estas declaraciones del comunicador? Bueno, a ver, es una persona, primero que nada, que no creo yo que sea una persona muy calificada a la hora de opinar con tanta liviandad acerca de un tema de la gravedad que tiene este. No hay ninguna evidencia hasta el momento de que este virus sea producto de una manipulación en laboratorio. Es cierto que el Estado chino es un Estado un poco a veces rodeado de cierto ocultismo, de ciertas dudas, pero de momento lo que se ha podido estudiar es que no hay ninguna evidencia en la cadena genética del virus de que haya sido manipulado. Esto también lo hemos escuchado de personajes tales como Nicolás Maduro y algunas otras figuras, digamos, bastante cuestionables. Y yo la verdad que creo que no hay ningún acervo científico para poder afirmar una cosa así. Julio. No, adhiero a lo que dice Octavio. Bueno, no hay que opinar con liviandad, se trata de un virus en este caso, por lo tanto hablar de guerra bacteriológica no tiene sentido. Acotar, que también suele ser otra confusión que he leído por ahí, alguno preguntaba si tiene sentido, por ejemplo, en estos casos tomar antibióticos. Bueno, no, digamos, por la misma razón, ¿no? Dejarlo bien en claro que los antibióticos son fármacos que están diseñados para patologías de tipo bacterianas y no virósicas, por lo tanto no tiene ningún sentido un tratamiento de este tipo de enfermedades con antibióticos, ¿no? Yendo a tu misma confusión, al planteo tuyo de que no se trata de una guerra bacteriológica, sino de una enfermedad viral, ¿no? O sea que, no, dejar en claro esa diferencia. Entre otras de las consultas y preguntas, ¿qué se sabe acerca de este virus durante el embarazo? ¿Hay transmisión de la madre al niño por nacer? De momento, dentro de la escasa evidencia que hay, porque es cierto que hay muy pocos pacientes embarazadas dentro de las series que se han reportado hasta ahora, la mayoría provienen de China. Dentro de la poca evidencia que hay,
en principio aquí hay que aclarar algunas cosas. Primero, no se ha demostrado de momento transmisión vertical del virus, es decir, no se ha demostrado que la madre pueda transmitir durante el embarazo el virus al hijo, al bebé o al feto, como se le quiera llamar. Otra cosa sí es cierto es que se considera a las embarazadas como un grupo de riesgo. Esto es así para casi todas las enfermedades infecciosas porque el embarazo genera una cierta baja de defensas que puede condicionar un pronóstico un poco peor en las infecciones. Y luego sí puede haber algunas complicaciones durante el embarazo, pero lo que sí está claro es que no hay transmisión de madre a hijo durante el embarazo. Eso sí que parece, al menos en todos los casos que se han estudiado hasta ahora, no se ha podido demostrar. Es decir, que... Sí, Julio. No. Si tu pregunta continúa del lado del embarazo, espero. Quería aportar otra cosa diferente, que no sé si lo pensabas preguntar, que tiene que ver con las mascotas, que no tiene nada que ver, pero lo pensaba acotar después de que termine con esta pregunta. Sí, esa nos han preguntado si las mascotas pueden transmitirle a los humanos. La sensación que me quedó después de escucharlo es que es difícil cuando explicaron la composición genética del virus, pero es interesante saber concretamente si tenemos un perro, un gato, no creo que tengamos un murciélago de mascota, así que la mascota tradicional ¿puede transmitirle al humano? En realidad, la pregunta en este caso sería, bueno, ¿pueden las mascotas contagiarse del coronavirus o pueden enfermarse también? La verdad es que en este caso no está comprobado, surgió ahí alguna pregunta porque apareció que un caso de un perro, no recuerdo, pero en algún país asiático había dado positivo en este coronavirus, en este caso puntual, pero hasta lo que se sabía o lo que queda claro es que una cosa es que dé positivo y otra cosa es que pueda, digamos, ingresar al organismo y actuar como lo hace con los humanos. No, el perro puede entrar en contacto, cualquier mascota, con superficies y por lo tanto tomar contacto con el virus y por eso el virus dar positivo en algún caso puntual, pero no hay evidencia hasta ahora de que una mascota pueda o un animal pueda contagiarse con lo que hoy tenemos con el virus tal como está hoy. Por supuesto, como decía Octavio, es un virus con alta capacidad de mutación, por lo tanto podría tal vez ocurrir, pero en principio lo que hasta ahora se sabe es que no podría contagiar a mascotas el virus tal cual es el que está circulando en este momento. Octavio, y se ha conocido un caso, nos comentabas fuera de la conversación, está online, que en España se ha descubierto gente sacando a pasear perros de peluche para poder salir a la calle y violar la cuarentena, ¿no? Esto nos lleva de nuevo a esta cuestión de la necesidad de violentar una norma que en definitiva nos está protegiendo de esta situación. No tiene que ver con las mascotas, pero me hizo acordar, justamente nos comentabas eso, que habían descubierto gente paseando perros de mentira. Efectivamente, la verdad que esto creo que hace un poco a la esencia humana y latina, más especialmente de romper las normas o de la viveza, como se suele decir, y sí, ha habido casos tan curiosos y tan extremos como este, personas sacando a pasear mascotas de peluche o incluso valijas como disfrazadas de mascotas. La verdad que es una cosa tremenda. Acá se están intentando aplicar multas que pueden llegar incluso, sobre todo en personas que salen a la calle estando con síntomas, pueden llegar hasta más de $500,000 para estas personas que violan la cuarentena. Y sí, yo creo que es fundamental, por un lado, el mensaje, la educación, pero también tiene que existir la disuasión para esas personas que, pese a insistir tanto con el mensaje de la importancia de la cuarentena, no la cumplen porque se creen inmunes o porque directamente no les importa el resto de la comunidad. Y esto nos lleva, para finalizar esta charla y poder ya liberarlo, sobre todo a Octavio, que tiene estos síntomas y se lo siente cansado, además de la lucha que ha tenido todos estos días, creo que merece tener un merecido descanso.
¿cómo ven las medidas que ha tomado, sin entrar en el decreto específicamente, porque el decreto se está actualizando permanentemente con las excepciones, ¿no? Pero en líneas generales, ¿cómo se ve desde allá, que están en una situación distinta, las medidas que ha tomado el gobierno argentino? No solo las últimas medidas de la cuarentena, donde hay por lo menos aquí un consenso de que existía esa necesidad, eh, sino desde el comienzo de la enfermedad, con un ministro que dijo que no iba a llegar nunca a la Argentina. Bueno, llegó y a partir de ahí se han tomado algunas medidas que la mayoría considera acertadas. ¿Cómo la ven ustedes desde allá? Bueno, personalmente y la visión que puedo tener desde el punto de vista profesional es que quizás en un principio también, y como ha pasado en muchos países, se subestimó la epidemia, se creyó que no iba a llegar. Esta conversación yo la había tenido allá por enero, mediados de enero, principios de febrero, cuando se empezó a conocer más en el mundo la noticia. Yo dentro del círculo que me manejo de gente que estudia los virus emergentes y de alto riesgo, se empezó a hablar esto y mantuve conversaciones con distintos profesionales de mi hospital, quizás no tan centrados en estos temas, y esa un poco la visión que había, que probablemente esto no iba a salir de China, que a lo sumo llegaría a algún caso muy puntual asociado a viajes, y después se vio que no fue así. Realmente yo creo que lo que se ha decidido ahora es correcto y creo que ha habido también un gran consenso en toda la dirigencia política de que era necesario. Me preocupa más fundamentalmente la capacidad de aplicación de la norma en la vida real, sobre todo que los hospitales y el personal sanitario cuenten con los equipos de protección necesarios. Aquí en España, siendo uno de los probablemente 5 sistemas sanitarios más fuertes del mundo, está habiendo ciertas carencias a nivel de equipos de protección, dada la gran cantidad de casos que estamos teniendo, y dada la situación económica en Argentina, tengo mis dudas acerca de, por un lado, la protección del equipo sanitario y por otro lado, el impacto económico que puede tener sobre una economía ya bastante golpeada como la Argentina este virus. Creo que esas medidas son indispensables, medidas para proteger al monotributista, a las pequeñas y medianas empresas. Aquí en España, por ejemplo, se ha anunciado un plan que a nivel global implica casi 200.000 millones de euros para proteger la economía y a los trabajadores de los impactos que pueda tener la crisis, y creo que eso sí que sería necesario en Argentina si se quiere paliar un poco el impacto que va a tener esta enfermedad en la economía. Julio. Sí, coincido. Creo que ha habido una especie de quiebre en algún momento de la línea temporal, desde la primera postura que tuvo el ministro de Salud, que fue bastante desafortunada, con algunas frases inclusive poco certeras, como el hecho de decir que el virus no funciona en verano, cuando no es algo hasta el momento demostrado, como se sabe tal vez con más claridad con el virus de la influenza, digamos, de la gripe común. Hay algunos trabajos muy incipientes, pero no se puede decir que el virus no va a funcionar en verano. Podría mermar, sí, pero se están dando inclusive casos, lo estamos viendo, pero hay que reconocer que en una etapa muy incipiente, con los primeros casos confirmados, el gobierno tomó una decisión drástica, que es implementar una cuarentena, que yo creo que está bien, está muy bien. Por supuesto, ahora está el desafío de garantizar el cumplimiento de esa cuarentena y ver hasta cuándo se va a extender, porque los números podrían indicar que los picos en Argentina podrían ser recién sobre la segunda quincena de abril, es decir, que va a haber que evaluar bien hasta dónde extender la cuarentena, ¿no? Pero bueno, en principio es una medida positiva, tomada con bastante aceleración. Digamos que el presidente evidentemente ahí ha tomado contacto con alguien que lo ha asesorado para mí mejor, y tomó una medida apropiada, y habrá que ver, por supuesto, después los efectos colaterales, ¿no? Que siempre al hablar de una pandemia son severos, más en una economía tan débil como la Argentina. Seguramente los efectos van a ser muy fuertes desde el punto de vista económico en todo sentido, pero bueno, por lo pronto tenemos que tratar de que Argentina no se convierta en un segundo Italia, con un sistema sanitario probablemente más débil, seguramente más débil que la mayoría de los sistemas sanitarios de Europa. Por lo tanto, hay que evitar que eso suceda, y en ese sentido, bueno, esperamos que estas medidas tengan el impacto que uno espera, ¿no?
Para finalizar y reiterando el orgullo de que nos representen en el mundo, sé que Octavio tenía planes antes de esta pandemia de viajar al Congo y a Turquía para seguir profundizando los estudios estos de virus. ¿Qué mensaje les gustaría dejar desde su familia hasta toda la sociedad de Córdoba que los va a escuchar? Agradecerles, saben el aprecio personal que tengo por ambos, el cariño, así que bueno, desde ya el agradecimiento y el mensaje que quieran dejar y el saludo. Bueno, desde luego, primero que nada, agradecer mucho por la oportunidad. Creo que este ha sido un foro en el cual, con personas como Julio, gente capacitada y no efectivamente lo que comentas antes, comunicadores que sin formación científica emiten opiniones con mucha liviandad sobre temas complejos. Espero que tengan la mayor llegada posible a la población. Y tengo que dejar algunos mensajes para que la gente tome en cuenta la importancia de esta epidemia. Se dijo mucho que era una gripe. La gripe común estacional tiene una mortalidad cercana al 0,1, 0,2% del total de los casos. Coronavirus, la mortalidad se ha visto que puede fluctuar entre 1,5% hasta cifras tan altas como 7, 8%, como las que se están viendo en Italia, es decir, más de 10 a 20 veces más que la gripe común. Con respecto al virus del SARS, por ejemplo, comparándolo con este nuevo SARS, SARS-CoV-2, tiene una capacidad de 10 a 20 veces más grande de infectar células humanas por la interacción con el receptor ACE2, que es el receptor que se ha determinado como el principal en la infección. Es decir, estamos hablando de un virus contagioso. Se ha estimado lo que se llama una tasa reproductiva básica o R0, que va en torno a un 2,5, 3, que es decir, que cada caso puede contagiar hasta 3 personas, y además con una mortalidad que no es despreciable, sobre todo dado el gran número de casos que se está viendo en el mundo. Ya hoy se ha anunciado que se ha llegado a los 300.000 casos y casi 15.000 muertes en el mundo por este virus. Por eso, primero que nada, no subestimar la capacidad de este virus. Son microorganismos tan pequeños, pero a su vez tan complejos de erradicar. La verdad que llevan millones de años existiendo, incluso antes que la especie humana, y se han adaptado a vivir entre nosotros y a producir los daños que producen. Luego, mantener calma dentro de la complejidad de la situación. Yo creo que el pánico es lo peor que puede pasar. Seguir las recomendaciones usando siempre fuentes oficiales o fuentes creíbles, dado que se está viendo una enorme cantidad, una verdadera pandemia también de fake news o noticias falsas en relación a este virus. Y por favor, una vez más, no puedo dejar de insistir en la importancia de las medidas de distanciamiento social, es decir, de la cuarentena, para intentar que nuestro sistema sanitario, que además también está golpeado por la situación económica del país, no se vea colapsado por la llegada de muchos casos de coronavirus en Argentina. Muchas gracias, Octavio. Doctor Arce, un gusto. Doctor Pusterla. Sí, básicamente, bueno, estar a que se cumpla la cuarentena en Argentina, todos aquellos que puedan hacerlo, que lo hagan, es una medida de responsabilidad fundamentalmente para el cuidado de quienes sabemos que tienen mayor riesgo de sufrir frente a esta enfermedad, los adultos mayores, que cumplan la cuarentena, que se ha visto que estas medidas han dado resultado en los países que ya están en una etapa avanzada, como China, donde se hizo una medida drástica sobre puntualmente la provincia de Hubei, que fue donde comenzó esto, y efectivamente los casos bajaron.